El timbrero, de Víctor Montoya. La mañana en que el timbrero entró a la mina, sin otro pensamiento que cumplir con la mita, se olvidó llevar la chuspa de coca y su botella de quemapecho. No pichó junto al tío ni le yayó a la dadivosa y protectora Pachamama. Se fue directamente a la galería donde estaba el ascensor, que servía para transportar a los mineros de un nivel a otro. Abrió la puerta de barrotes herrumbrosos, entró en la jaula de 2 pisos y esperó la llegada del convoy, cuyas ruedas chirriaban sobre las rieles y cuyo contacto eléctrico chisporroteaba en los cables extendidos a lo largo del socavón. Cuando el convoy se detuvo delante del ascensor, 10 mineros se apearon entre risas que barrían las penumbras de la galería. El timbrero se acomodó en su sitio y esperó que entrara en la jaula. ¿A qué nivel? Preguntó mirándolos uno a uno. Al 350, contestaron al unísono. El timbrero aseguró la puerta de acceso, pinchó con el chuzo en la caja de contacto eléctrico y la jaula se elevó lentamente, tras un ligero sacudón que los hizo tambalear como si estuvieran todavía sentados en uno de los vagones del convoy. Los mineros seguían riéndose en tono burlón de las aventuras amorosas del chasquiri de su cuadrilla, mientras el timbrero, ajeno a sus palabras y la mirada perdida en la nada, permanecía con el aro del chuzo ensartado en el índice de la mano, hasta que el contrapeso de la jaula, suspendida a 200 metros de altura, dejó de tirar del cable. Entonces, el timbrero, nervioso y extrañado, se sujetó de los barrotes y dijo algo que nadie entendió. Los mineros se miraron silenciosos y, en un abrir y cerrar de ojos, oyeron cómo el cable, lleno de grasa y alquitrán, se desenrolló violentamente del tambor, dejando que la jaula se desplomara en el vacío y se golpeara contra el piso, aplastándose como una lata de sardinas. El único que sobrevivió al accidente fue el timbrero, con heridas leves en los brazos y las piernas. Tuvo suerte, todos dijeron, al constatar que los demás murieron en el acto, los huesos atravesados, la cabeza hundida en el pecho y el cráneo roto como una cáscara de huevo. El impacto fue tan inmenso que los 10 mineros tenían los huesos fracturados y la estatura reducida a menos de 1 metro. Los técnicos de la empresa verificaron que el accidente no se debió a fallas humanas, sino técnicas, un informe que, empero, no modificó en absoluto los sentimientos de culpabilidad del timbrero, quien, además de haber adquirido un trauma que sacudió los cimientos de su vida, se negó a retornar a su puesto de trabajo, aduciendo que en los sueños se les aparecían los 10 mineros muertos, levantándose de sus tumbas y clamando venganza a gritos. La empresa, informada de las consecuencias funestas del accidente, decidió despedir al timbrero por razones de salud y pagar una miserable indemnización a las familias de los mineros que perdieron la vida en el ascensor, cuya jaula, de fabricación inglesa, quedó reducida a un montón de chatarra. El timbrero, sin trabajo y presa de un trastorno psicológico, empezó a deambular por las calles como un loco, aunque algunos decían que el verdadero culpable del accidente no fue él, ni las fallas técnicas, sino el tío, ese ser vengativo que no perdona a los mineros que olvidan tributarle hoja de coca, cuyunas y quemapechos. El timbrero padecía de ideas delirantes y tenía tendencias al suicidio. La tragedia se le apoderó del alma y la autoacusación le iba rayando la mente. Todas las mañanas, al despertar en el cuerpo empapado en sudor, presentaba aspecto de abatimiento, la mirada ausente y la incapacidad de reaccionar a las palabras de ánimo de su esposa, quien trasladó la cama conyugal al cuarto contiguo, cansada ya de atenderlo como a un niño de pecho. El timbrero, por su parte, no cesaba de pedirle que lo dejara en paz y a solas, pues el simple hecho de levantarse de la cama le suponía gran esfuerzo. La depresión y el sentimiento de culpa eran tan grandes que, a pesar de estar con vida, parecía estar sufriendo un castigo en el infierno. Quizá por eso, todos los días y todas las noches, se le oía repetir a gritos: «No sirvo para nada, soy una basura, un asesino». Así pasaba cada día, llorando y golpeándose el pecho, con la mente invadida por la obsesión de quitarse la vida. Mas
Su caso llegó al extremo cuando su esposa, una chola oriunda del norte de Potosí, se vio obligada a atarlo de pies y manos para evitar un desenlace trágico, aún sabiendo que el timbrero estaba incapacitado para realizar cualquier acto que implicara un mínimo esfuerzo. Por mucho tiempo, nadie pudo salvarlo de la depresión, salvo un sueño misterioso del que despertó con su alma otra vez metida en el cuerpo. Su esposa fue la primera en notarlo, porque cuando entró en el dormitorio le encontró risueño y tarareando un guay. Ella se acercó a la cama y el timbrero le pidió que le desatara las cuerdas de los pies y las manos y le sirviera el desayuno como era habitual. Su esposa cumplió el mandato a pie juntillas, frió los huevos en el sartén y tostó los panes en aceite, sirvió un vaso de té y lo endulzó con 5 cucharillas de azúcar. El timbrero se lavó la cara y se vistió con el mismo traje que usó ese día de su matrimonio. Se sentó en la mesa de la cocina y se sirvió el desayuno, remojando el pan en el líquido humeante del vaso, mientras su esposa, sentada frente a él, se quedó mirándolo asombrada, sin saber a qué se debía semejante cambio. El timbrero se retiró de la mesa y se alistó para salir. Su esposa, acostumbrada al silencio y a la sumisión, no le preguntó dónde iba. El timbrero franqueó la puerta y ganó la calle, perdiéndose rumbo a la pampa. Solo una vecina que la vio cruzar por la puerta dijo que el timbrero, de pelo hirsuto y pómulos salientes, caminaba como alma que lleva el diablo, desafiando al viento que embestía desde la punta de los cerros. Cuando el timbrero llegó a la pampa, donde las trombas polvorientas corrían girando como cholas en comparsa y los truenos se desataban como víboras de fuego, fue sorprendido por una lluvia que trocó la tierra en lodo. El timbrero se refugió debajo de un árbol, cuyas frondas eran sacudidas por las ráfagas de la lluvia, que, avanzando con fragor de norte a sur, parecía una cortina gris descolgándose del cielo. En ese instante un relámpago deslumbró sus ojos y un rayo se abatió contra el árbol, reduciéndolo en una minúscula porción de cenizas, mientras él lo zarandeó en el aire y lo lanzó varios metros de distancia, la cabellera chamuscada y las ropas en jirones. Pero como nadie presenció el suceso, salvo las fuerzas misteriosas de la naturaleza, el timbrero fue muerto y resucitado por un rayo que le concedió poderes sobrehumanos. Al despertar, como retornando de la muerte, miró en derredor y no vio más que al lejano horizonte de la pampa, un cielo que se incendiaba en relámpagos y un río que se encajonaba quebrada adentro. Después se puso de pie y se alejó por una senda abierta en la ladera del cerro. Cruzó por el puente tendido sobre el caudaloso río y avanzó a paso apretado, como si el viento acicateara su prisa. Tenía las manos cruzadas sobre el sexo y los hombros suspendidos hasta la altura de las orejas. Ni bien entró al campamento minero, donde el viento silbaba en los techos de calamina y en los huecos de los muros de adobe, fue recibido por el ladrido de un perro que le devolvió a sus 5 sentidos, porque cuando llegó a su casa y se encontró con su esposa, que lo esperaba sentada junto al rescoldo del fogón, él no se acordaba de haber sido muerto y resucitado por un rayo, y menos del accidente ocurrido en el ascensor de la mina. Su esposa rompió a llorar de alegría, y el timbrero, que sufrió una suerte de amnesia que le retornó a sus años mozos, se acostó en la cama conyugal, dispuesto a disfrutar de los encantos de la mujer que la aguantó en las buenas y en las malas. Ella se desvistió como la primera vez y se entregó entera, aceptando que su marido volviera a ser el mismo de antes. Sin embargo, durante la cópula carnal, se dio cuenta que el hombre de su vida había adquirido poderes sobrehumanos, porque la levitó en el aire como a una pluma y le mantuvo despierta 2 días y 2 noches consecutivas. A partir de entonces, el timbrero no era más el loco que deambulaba por las calles, sino el yatiri y adivino del pueblo, a cuyos servicios acudían desde los enfermos desahuciados por los médicos hasta los pobres preocupados por el futuro de sus hijos. El timbrero, que recobró el respeto por sí mismo y el sentido de la confianza, volvió a ganarse el pan del día con el sudor de la frente. Curaba los dolores de amor mediante una curiosa suerte de infusión casera cuya dudosa procedencia
se remontaba a la época de una antigua civilización indígena. Leía la suerte en las hojas de coca y adivinaba los pensamientos de la gente, con solo mirarle a los ojos y ponerles las manos en la frente. Y, como si su aliento hubiese adquirido poderes mágicos para expulsar a los espíritus malignos, podía curar a los pacientes soplándoles en el oído por medio de un cuerno de vaca, y podía escuchar la voz de los difuntos en las corrientes de aire, los recovecos del río y las llagas de la mina. Así es como el timbrero, que parecía un ser poseído por el demonio, se convirtió en un personaje más importante que el gerente de la empresa minera y el alcalde del pueblo. No solo porque era el único que podía ayudar a mujeres infieles y despejar las dudas de los maridos celosos, sino también porque poseía los dones sobrehumanos de ponerse en contacto con los espíritus protectores del más aquí y del más allá. Lo que era más sorprendente, podía realizar pruebas que dejaban a todos con la boca abierta. Se sumergía en el agua sin mojarse y se metía al fuego sin quemarse. Tenía la capacidad de reducirse al tamaño de una hormiga, de meterse en las botellas vacías, de atravesar por el ojo de una herradura y trepar por las paredes con la agilidad de un mosquito. Todos aceptaron la idea de que el timbrero era un ser prodigioso, que hacía milagros con solo hablar y tocar a la gente con las manos. El cura del pueblo, en defensa de los valores sagrados de la Santa Iglesia, fue el primero en acusarlo de embustero y estafador, aclarando que no existe seres que hayan sido muertos y resucitados por un rayo, ni adivinos que tengan más poderes que la palabra de Dios. Pero mayor fue la cólera del cura cuando se enteró que el timbrero resucitó con el soplo de su aliento a una niña, quien abrió los ojos, echó gusanos por la boca y se levantó del camastro como saliendo de un sopor profundo. Eso no puede ser, dijo. Solo nuestro Señor Jesucristo podía curar al enfermo y devolver la vida al muerto. El timbrero no parece llegar al reino de los cielos por haber pactado con el demonio y haberse convertido en hechicero. Las personas que se atribuyen poderes sobrehumanos son enfermas mentales, cuya fantasía esotéricas guardan relación con el satanismo y la magia negra. No hay un solo hombre sobre la tierra capaz de resucitar a un muerto solo con soplarle su aliento. El timbrero, como todos los días, seguía atendiendo a los más necesitados, ajeno a los sermones del cura, quien había llegado al extremo de excomulgar a varios de los feligreses, advirtiéndoles que las supercherías nada tenían que ver con la obra del Creador, sino con los delirios de posesión y con las supersticiones paganas de otros tiempos. Cuando el ser humano se encuentra abrumado por la impotencia y cercado por las adversidades, decía, recurre a las fuerzas sobrenaturales pidiendo la realización de un milagro. Estos momentos de impotencia e irrealidad dan origen a las artes ocultas de brujos y hechiceros, quienes no hacen otra cosa que aliarse con el demonio para contrariar la voluntad de Dios. La esposa del timbrero, recatada y querendona de su casa, era la única que creía a ojo cerrado en los milagros de su marido, quien, aun teniendo una actitud apacible, era un hombre obstinado con sus propósitos. Así, en cumplimiento de su dignidad y orgullo de macho, hizo todos los esfuerzos por embarazarla sin lograr su cometido. Las mujeres que no pueden parir no son mujeres, les reprochó un día, al comprobar que nada podía contra la esterilidad femenina, ni los brebajes de hierbas medicinales, ni los ungüentos para estimular el apetito sexual, ni las artes de birlibirloque. Todo era en vano. Entonces su esposa, herida en lo más hondo de su ser, estalló en sollozo, puso en duda su condición de hembra y desapareció del campamento minero, a poco de cortarse las trenzas en actitud de resignación y protesta. A partir de ese día se precipitaron los acontecimientos en la vida del timbrero. Quedó solo y desamparado, perdió la confianza de la gente y fue muerto por las brujerías de otro hechicero, en cuyo ritual satánico se descuartizaron una lagartija y un sapo, invocando el nombre de la víctima que, según contaron los vecinos, se retorció en la cama como un reptil en la brasa, rogando que le echaran cruces y agua bendita antes de ser sepultada. Después se supo que la muerte del timbrero fue un simple ajuste de cuentas, ya que detrás del maleficio estaban los familiares de los 10 mineros que perdieron la vida en el ascensor de la mina,
donde el timbrero trabajó disciplinadamente hasta la vez en que olvidó llevar su chuspa de coca y su botella de quemapecho.